Muy buenos días, hoy les vamos a explicar cómo desarrollar un análisis PCA en el programa SPSS. Pero antes de empezar, vamos a explicarles un poco cómo funciona el análisis PCA, para qué se utiliza y qué vamos a necesitar para desarrollarlo en el software. El análisis PCA es un método de análisis para la reducción de variables dentro de un fenómeno. Esto quiere decir que si estamos monitoreando un fenómeno que tiene relacionadas muchas variables, por ejemplo un número de 30, podremos identificar 3 o 4 variables que van a representar la variabilidad de este fenómeno sin necesidad de tener en cuenta las demás. Estas variables van a ser denominadas componentes principales. Bueno, como primer paso para desarrollar el análisis de componentes principales, lo que necesitamos es una matriz de datos como la que tenemos en pantalla. Simplemente X filas hacia abajo que van a representar los datos tomados y X columnas hacia la derecha que van a representar las variables que se están teniendo en cuenta para el análisis de datos. En este caso nosotros estamos utilizando una matriz en la cual se presentan tres datos principales, que son gases de efecto invernadero, uso de energía y captaciones de agua, que proviene de un estudio que se realizó en Estados Unidos, en el cual se buscaba definir una metodología para realizar análisis de coeficiencia utilizando una metodología o un inventario de ciclo de vida de los diferentes sectores manufactureros, teniendo en cuenta el nexo de transporte que se utilizaba en ellos en Estados Unidos. En cuanto al estudio, es un estudio que se desarrolla en Estados Unidos basado en 276 sectores manufactureros que se identificaron pues en la zona, y pues está dividido en tres partes principales. Una primera parte en la que se hace el inventario de análisis de ciclo de vida, compuesto principalmente por las tres variables que incluimos en el PCA, los gases de efecto invernadero, el uso de energía y las captaciones de agua. Una segunda parte en la que se desarrolla el análisis PCA para determinar pues, los componentes principales, y un desarrollo matemático posterior para desarrollar lo que es el índice de coeficiencia para los sectores manufactureros, con el fin de identificar cuáles son los que presentan una mayor coeficiencia en el país con respecto a el producto neto generado en cada uno de los sectores. Muy bien, para empezar con nuestra metodología, lo primero que necesitamos es la base de datos. La base de datos nosotros la pudimos descargar de la página donde está publicado el estudio, pero pues si ustedes tienen su propia base de datos, simplemente lo que tienen que hacer es seguir los pasos que les vamos a mostrar a continuación para cargarla en el SPSS y así pues poder hacer su análisis PCA. Como primera parte, para cargar su base de datos, lo que vamos a hacer es ir a File, abrir, y vamos a ir a Data y vamos a ubicar donde está guardada nuestros datos. En este caso los tengo en un XLSX y le vamos a dar a abrir. Como pueden ver, nos va a preguntar si debe leer la primera fila de datos. Para los nombres le van a decir que sí y simplemente le van a decir OK, y él va a generar nuestra base de datos de acuerdo a cómo esté guardada en el Excel. Deben revisar que estén el número de filas que ustedes incluyeron en su base de datos original, para que así no nos vaya a dar ningún resultado errado. Una vez hemos realizado esto, vamos a ir a la pestaña de Analyze y vamos a buscar la parte de Dimension Reduction y vamos a dar clic en Factor. Aquí se va a abrir una ventana la cual contiene las variables que estamos incluyendo en nuestra base de datos, y una segunda ventana a la derecha que nos contiene diferentes botones para determinar qué análisis se van a incluir dentro del resultado que queremos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las variables que vamos a incluir en nuestro análisis y pasarlas al sector de la derecha. Una vez hemos terminado de incluir nuestras variables en el sector de variables, podremos seleccionar qué datos queremos que se generen a la salida del análisis en el SPSS. Normalmente se utiliza bastante lo que son los coeficientes de correlación en las matrices, algunas veces los niveles de significancia y sobre todo el test de esfericidad de Bartlett,
que más adelante les vamos a explicar un poco para qué sirven, pero pues también dependiendo de sus necesidades pueden generar las diferentes matrices que pueden ver en el SPSS. Además de ello, también pueden generar lo que son estadísticos generales de sus datos, como son la media, la desviación estándar y el número de datos que está utilizando para hacer el análisis, cuando le dan clic acá en los descriptivos. Le damos clic en continuar y ahora vamos al botón de extracción. En el botón de extracción es donde vamos a seleccionar el análisis de componentes principales como análisis de factores. Aquí vamos a utilizar lo que es la matriz de correlación. Si dependiendo de los datos, si para ustedes es mejor utilizar la matriz de covarianzas, también lo pueden hacer aquí. Y vamos a decirle que nos muestre el script plot o la gráfica de sedimentación en español. También vamos a darle que extraiga los valores con valores propios mayores a 1, debido pues a que así se lleva a cabo el análisis de componentes principales. Y vamos a darle en continuar. Luego vamos al botón de rotación, en donde vamos a seleccionar el tipo de rotación o el método de rotación que se va a aplicar a los datos. En este caso vamos a seleccionar Varimax, debido a que pues diferentes estudios han mostrado que es uno de los mejores métodos de rotación para hacer análisis de componentes principales. Vamos a darle en continuar. Una vez hemos decidido qué condiciones se van a utilizar para realizar el análisis, simplemente damos OK en la pestaña y él va a generar las diferentes matrices que se le pidieron que se generaran. En este caso, pero en la matriz de correlación para las tres variables con sus diferentes residuales, además del test de Bartlett, una tabla de comunalidades y la explicación de la varianza de acuerdo a los valores propios de los diferentes componentes principales, y por último la gráfica de sedimentación. Antes de explicar el análisis de las diferentes tablas que se generaron, vamos a comparar con los resultados que obtienen los autores en el estudio que ellos realizaron. Para ello vamos a los resultados del análisis de componentes principales que ellos tuvieron. En primera mano ellos incluyen lo que es la matriz de correlación, y como pueden ver los resultados que nosotros obtenemos son los mismos que ellos obtienen, pues porque aplican la misma metodología. Pero normalmente cuando se presenta que las variables tienen una correlación tan alta entre ellas, es porque muy probablemente están midiendo lo mismo, o una variable un fenómeno muy cercano entre ellas, por lo que habría que eliminar una de ellas. Los autores en este caso no aplicaron esta regla comúnmente aplicada en lo que es el análisis de PCA, por lo que nosotros continuaremos. Pero si ustedes en sus matrices observan un comportamiento similar en el que hay una correlación demasiado alta entre las variables, es mejor eliminar una de ellas, debido a que, como les dije antes, podrían estar midiendo lo mismo y lo que va a hacer es generarles ruido en el resultado. Como segunda parte, los autores incluyen la tabla de la varianza acumulada explicada de acuerdo a los valores propios de los diferentes componentes principales, y se puede ver que el único componente que tiene un valor propio superior a 1 es el componente 1, por lo tanto es el que mayormente explica la varianza del fenómeno. Como lo pueden ver, es el 99.5% de la variación del fenómeno explicada. Por último, los autores incluyen lo que es la gráfica de sedimentación. Simplemente esta gráfica nos muestra el mismo resultado de la tabla, pero en una gráfica. Es bastante útil cuando se tienen muchas variables y no se quiere ver de manera más gráfica cuáles son aquellas que están generando la mayor variabilidad a un fenómeno. En este caso, pues como ya los habíamos mencionado, el componente principal 1 es el que está generando prácticamente la total variación de los resultados. Para finalizar la comparación, los autores incluyen lo que es el resultado como tal del PCA, que es la matriz de componentes, en la cual incluyen pues el único componente que se extrajo, y pues este explica el comportamiento del fenómeno como tal, pero pues normalmente se extraen 3 o 4 componentes, de los cuales
se identifica cuáles son los que están generando el impacto como tal que se está evaluando. Por ejemplo, normalmente en lo que es ingeniería ambiental se utiliza para determinar fuentes contaminantes, ya sean las matrices de suelo, aire o agua, y cada componente tiende a ser una fuente. Los valores de correlación o los factores que se reportan en cada uno de los componentes tienden a representar cómo se relacionan las variables con el componente. Es decir, si una variable tiene una alta representatividad con un componente, puede ser identificado. Normalmente en lo que es contaminación de aire o agua se identifican así las fuentes contaminantes. Por ejemplo, en aire, cuando se están evaluando diferentes contaminantes y se identifica que el benceno está altamente relacionado con un componente, puede estar casi seguro de que se trata de gasolina o combustión de gasolina. Asimismo, se puede realizar en análisis de agua o suelo cuando se presentan diferentes análisis de contaminación. Para terminar con el análisis, como les venía diciendo, la matriz de correlación nos muestra la relación o la correlación entre las diferentes variables medidas o alimentadas en la matriz, y por lo general no debe ser tan alta debido a que ya les había mencionado que podrían estar midiendo dos variables el mismo fenómeno. Por otro lado, el test de KMO y Bartlett nos muestra por una primera parte el primer coeficiente, en este caso de 0.747, qué tan adecuada ha sido la muestra y la relación de los datos. Por lo general se busca un número muy cercano a 1, pero se acepta un número superior a 0.6. El test de esfericidad lo que quiere hacer es rechazar la hipótesis nula de que la matriz de correlación es una matriz identidad. Una matriz identidad es aquella que la diagonal es valores de 1, y pues para ello se utiliza lo que es el chifrado bastante alto, lo que rechaza la hipótesis. Y una vez se han comprobado estos dos tests, se puede continuar con el análisis, o se puede decir que los datos son aptos para realizar un análisis de componentes principales. En cuanto a la tabla de comunalidades, simplemente expresa la relación entre los componentes principales y las variables. Inicialmente, pues la primera columna que ven inicialmente tiene un valor de 1, debido a que pues es la principal correlación, normalmente está por defecto, y la columna de extracción representa ya la varianza relacionada con los componentes principales extraídos. En este caso se extrajo un componente principal que representa prácticamente toda la varianza con un 99,8% de la representatividad. Luego está la tabla de la varianza total, en la que se intenta explicar cómo los componentes principales extraídos, o más bien todos los componentes principales que se tuvieron en cuenta, explican la varianza total. Entonces, en una primera instancia tenemos el número del componente, luego tenemos el total del valor propio, normalmente se utilizan valores superiores a 1, como ya lo habíamos dicho, el porcentaje de varianza adjudicado a cada uno de los componentes, y por último la varianza acumulada. Normalmente se presentan los componentes de mayor a menor varianza, asimismo asignados por el valor del valor propio. Por último, la matriz de componentes, como ya les había dicho, es el resultado principal de este análisis, en el cual se incluyen los componentes principales extraídos y los coeficientes de relación con respecto a las diferentes variables, y así se identifican los resultados que se quieren ver. Por ejemplo, como les mencionaba, en los resultados de análisis de contaminación se pueden identificar las fuentes de contaminación. Por último, una matriz que no incluimos debido a que los autores no la incluían, pero pues la podemos generar rápidamente, es la matriz de correlación reproducida, que es muy importante debido a que nos muestra realmente la correlación, la nueva correlación entre variables luego de que se extrajeron los componentes. Lo que se busca es que estas correlaciones reproducidas sean lo más cercana posible a las correlaciones originales. Pues en este caso no hay mucha diferencia porque no se extrajo una gran cantidad de componentes, y en la parte inferior se encuentra lo que es la correlación residual, que es
resultado de la resta de la correlación original que veíamos en la matriz de correlaciones con este resultado de las matrices, la matriz de correlaciones reproducidas. Y bueno, pues aquí termina este tutorial de cómo hacer el análisis de PCA en SPSS. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos por el canal de YouTube. Por último, para despedirnos, les dejaremos algunos links en la descripción en la cual pueden encontrar tanto videos como documentos para la explicación matemática del análisis de componentes principales y en donde encontrar el artículo que utilizamos para realizar este ejemplo por si quieren hacerlo ustedes mismos.